Hola, bienvenido al segundo tutorial de Java en español y hoy día vamos a hablar sobre los tipos de datos y las variables en Java. Entonces vamos a hablar de qué son los tipos de datos y de qué son las variables, qué es una variable. Bueno, para empezar, en Java existen... ¿Cuántos tipos de datos existen? Bueno, existen varios tipos de datos, pero los más básicos son los tipos de datos enteros, o sea, los tipos de datos numéricos, y los tipos de datos que son cadenas o letras, ¿no? Un conjunto de letras es una cadena. Bueno, vamos a explicar esto un poquito más. Y bueno, vamos a primero voy a tratar de demostrar algo en la consola. System. Muy bien. Ya está. Por ejemplo, si quiero mostrar un tipo de dato, si yo quiero mostrar el número 5, escribo el 5. El 5 es un tipo de dato entero. ¿Por qué no lleva decimales? Por eso es un tipo de dato entero. Bueno, solamente los tipos de datos enteros no llevan decimal, solamente enteros. Y hasta podrían ser negativos. Sigue siendo un tipo de dato entero. Y bueno, un tipo de dato entero puede ser muy largo, puede ser un tipo de dato entero muy corto o cortito, así como ese. Son los tipos de datos enteros que existen en Java. Aunque claro, Java, el tipo de dato entero los subdivide en varios grupitos, que ya hablaremos de eso luego. Pero son el tipo de datos enteros, numéricos. El otro tipo de dato que también es numérico, pero llevan un punto flotante. ¿Qué es un punto flotante? Es un punto que flota. No, es el punto flotante, es lo que define que va a llevar decimales este número. Por ejemplo, punto. Ahí está, ese es un número decimal. Y en Java también también los subdivide en dos grupos, los decimales, que son un número decimal que puede tener, su decimal puede ser cortito, como 3, 6, 8 decimales, algo así, y también puede tener sus números decimales bastante largos. Bueno, son los tipos de datos numéricos. Ahora entremos al los tipos de datos de cadena que necesitamos también para ciertas cosas. Bueno, lo vamos a necesitar de por ley. Si nosotros queremos mostrar una cadena, una letra, solo una letra, pues el tipo de dato letra, o sea, char, un carácter. Ponemos comillas simples y entre comillas simples ponemos una letra. Esa es una letra. Así nosotros especificamos que simplemente estamos mostrando una letra. Si yo le pongo así, ya no es una letra. Y si yo trato de compilarlo y ejecutarlo este programa, pues me va a lanzar el error. Lo voy a ejecutar, lo voy a compilar y me sale error. Dice, no puedo yo ejecutar porque eso ya no es una letra. Una letra, lógicamente, su mismo nombre lo dice, char, una letra, sí. Entonces ahí sí, yo lo compilo y no me da un tipo de error. Se puede ejecutar normal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, lógicamente, escribir una palabra grande? Cualquier cosa que se me ocurra, con espacio en blanco incluido. Hay que recordar que el espacio en blanco también es una letra. Así es. El espacio en blanco también es una letra. No es que el espacio en blanco no es que no sea nada, simplemente es una letra. Bueno, ¿visto? Si nosotros queremos escribir una palabra completa, eso es una cadena. Y una cadena es una secuencia o un conjunto de caracteres. Y el conjunto de caracteres o cadena se escribe entre comillas dobles. Entonces ya saben por qué se dividen el tipo de datos que son texto, se dividen en esos dos subconjuntos, se podría decir, ¿no? En letras, en letras y en cadenas. Entonces, son los tipos de datos básicos que existen en Java. Ahora, muy bien, antes de seguir utilizando los tipos de datos en Java, vamos a hablar sobre las variables. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable básicamente es un contenedor, es algo que simplemente va a retener o va a guardar un valor que nosotros le especifiquemos. Por ejemplo, yo pongo var x, var x, así lo voy a poner, y le pongo igual 10. Muy bien, entonces aquí estoy creando mi variable y le estoy poniendo que esa variable va a almacenar el valor del 10, el valor 10. Muy bien, por eso es que dice que una variable es un contenedor. Pero hablemos de esto un poquito de forma más técnica. Por ejemplo, cuando uno va a comprar una PC o un celular o esos smartphones que hay actualmente, un iPhone o lo que sea,
una laptop, cualquier dispositivo que te pueda escribir texto. Bueno, usualmente nos fijamos en las características y entre las características hay algo que resalta que se llama memoria RAM. Yo supongo que ya tienen alguna idea de qué es memoria RAM. Bueno, la memoria RAM, siempre todos los programas utilizan la memoria RAM. ¿Y para qué lo utilizan? Lógicamente para almacenar los valores que van creando los programas. Cuando los programas se inicializan o tú abres algún programa, cualquier programa lo inicializas, entonces todos esos programas crean datos, se van cargando todos sus datos. Y todos sus datos se cargan ¿en dónde? Pues en la memoria. Entonces cuando uno va a comprar una computadora o algo, o va a leer la descripción de una PC, encuentra una característica que dice memoria RAM, 2 GB, 8 GB, 4 GB, 12 GB, 30, no sé cuántos GB, un montón de gigas. Bueno, esa es la memoria que tiene el CPU, o sea, la PC. Entonces, cuando nosotros creamos una variable, como aquí yo he especificado, creo mi variable, estoy cogiendo un pedacito de la memoria RAM, un pedacito chiquitito, y le estoy poniendo un nombre a ese pedacito de la memoria RAM. Entonces, lo estoy tratando de explicar, sí, para que se pueda entender. Entonces, cogemos un pedacito de la memoria RAM, le pongo el nombre. Por ejemplo, aquí yo estoy creando mi variable que se llama varx, y ese pedacito de memoria RAM le estoy poniendo el nombre varx. Y a ese pedacito de memoria que tiene varx, o sea, que le he puesto yo el nombre varx, tiene el valor 10. Entonces, en ese pedacito de memoria RAM que se llama varx, le he guardado el valor 10. Muy bien. Pero esta forma de hacerlo en muchos otros lenguajes es válido. Lo podríamos poner así y nada más, ya tendríamos nuestra variable de tipo de dato. Pero, tipo de datos, me estoy yo perdiendo. No, son los tipos de datos, sí. Pero en Java hay un detalle más. Nosotros tenemos que especificar el tipo de dato de nuestra variable. Ahora, muy bien, en Java existen los tipos de datos enteros, como dije hace un momento, por cuando intenté utilizar el 5, muy bien, el 5. Pero yo, ¿cómo especifico un tipo de dato? ¿Qué puedo usar yo para especificar algún tipo de que algo va a ser de cierto tipo de dato? Por ejemplo, yo quiero especificar que esta variable va a ser de tipo de dato cadena, o char, o entero largo, o decimal. Entonces, ¿qué necesito poner ahí? Bueno, Java tiene varias palabras reservadas, se puede decir, y entre esas palabras reservadas tenemos el tipo de dato in. Y esta palabra in indica que esta variable, que ya he especificado qué significa, esta variable varx, su tipo de dato es entero. In significa que va a ser entero. Cuando yo estoy indicando que simplemente va a ser entero, quiere decir que esta variable simplemente va a poder guardar tipo de datos enteros, que no tenga decimales o que no sea cadenas ni sea letras, simplemente enteros. Le puedo poner 10, 15, 1000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, simplemente, o menos 10, pero que sea entero, negativo o positivo, pero que sea entero, nada de decimales. Ahora, muy bien, eso es. Si yo quiero guardar quiero crear una variable, y en esa variable que me guarde el tipo de dato, o que me guarde el tipo de datos con decimales, existe la palabra float. Esa palabra, aquí lo poner algo más simple, y bueno, creo una variable y le pongo 15.3, el número que se me haya salido. Ahí es, esta palabra reservada de Java es float, y con esta palabra float indicamos que la variable va a ser de tipo de dato float, que solamente puede almacenar, que solamente va a poder guardar valores que sean de punto flotante, o sea, que tenga decimales. Por ejemplo, puedo ponerle así, o puedo ponerle más decimales, como quiera, y también le puedo poner la letra F al final. ¿Por qué F? Simplemente para que se pueda identificar, o que el programa identifique que ese número que estamos poniéndole a la variable es float, nada más. Es por eso que se pone F, así que no se líen tanto. Ahora, muy bien, hay otro tipo de dato decimal que también maneja decimales, que es similar a float, se llama doble. Vamos a poner aquí D, ponemos aquí 16 puntos, y también le podemos poner la D al final, la D de doble. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de datos? Porque al final los dos manejan decimales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué existe
ese chiste, ¿no? Bueno, básicamente porque doble es, bueno, ¿cómo se podría decir? En precisión de decimales es mucho más exacto que el float. Por ejemplo, si nosotros realizamos alguna operación matemática de dos tipos de datos, bueno, puede ser dos tipos de datos enteros o decimales también, y nos da un resultado. De repente un resultado con muchos decimales. Bueno, si nosotros queremos más exactitud en ese resultado, entonces utilizamos tipo de dato doble. Y si no, simplemente usamos float. Por ejemplo, yo aquí, si quisiera representar el valor de pi, que es, bueno, es un valor que existe en matemáticas, que tiene muchos decimales. Si quiero más exactitud, saber más exactamente, utilizo doble, si no el y. Bueno, básicamente también es porque este doble soporta más decimales. O sea, a un valor de este de aquí le puedo... Ay, estoy echando letras, no. Letras no. Por decirlo así, tener muchos decimales. Y esto también, pero está más limitado. Soporta menos decimales que el doble. Nada más. Este puede soportar más decimales, el doble, y esto menos decimales. O menos decimales en esta parte. Muy bien. Otro factor que, por ejemplo, también le podemos pasar un entero. Así, le podemos poner un entero. Aquí igualmente también le podemos poner un entero. Le podemos poner entero sin, es válido porque esto al ser flotante, como es un poquito más global que el entero, que el tipo de dato entero. Entonces podemos ponerlo así. Y no se olviden que es recomendable ponerle, por ejemplo, en caso de float, una F al final, la F de float, y en el doble también de doble. Son los tipos de datos enteros. Bueno, tipo de datos enteros, no, tipo de datos numéricos. Muy bien, son los tipos de datos con decimal y sin decimal. Y en el caso de enteros también hay un tipo de dato que se llama long, que es un entero largo. Por ejemplo, vamos a poner L, así. Y se llama entero largo porque podemos utilizar bastantes dígitos o un valor muy grande que tenga, o sea, no sé, 900 millones o algo así. También existe un tipo de dato que se llama short, que también le podemos pasar un tipo de dato entero, pero un poco más corto que el de un entero normal, que esto de aquí. Entonces, todo esto simplemente se subdivide por cuestiones de precisión nada más. Así como se divide aquí por cuestiones de precisiones decimales, aquí también se divide en cuestión de precisiones, ¿no? Que suele ser un poquito más de más precisión, que puede soportar valores de más altos, se podría decir, ¿no? Esto es como este tipo de datos, estamos especificando que va a soportar un entero que su valor puede ser bastante muy alto, o si queremos utilizar un entero que el valor no es tan alto, que suele ser medianamente alto, o este tipo de datos para un tipo de entero que suele ser corto, pues no, que no suele ser muy largo. Y hay el tipo de dato que se llama byte, que también tiene que ver con enteros, que bueno, ya el byte es bastante cortito su valor que le podemos asignar, que son tipo de datos enteros y decimales. Son los tipos de datos numéricos que existen en Java, son los más básicos. Pero si no se quieren liar tanto, no se quieren hacer tantos problemas, por el momento no se preocupen tanto de estos valores de aquí que he mencionado, como el long, el byte y el short. Lo que sí deben recordar son estos, que son los más básicos, que se suelen usar más. Así que son los tipos de datos numéricos, pero los voy a dejar ahí por si acaso. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos de cadenas, eso creo, o char. Bueno, con nosotros queremos definir un tipo de dato, por ejemplo, vamos a poner aquí S, que esta variable va a ser de tipo de dato char. Las char o las letras, como decimos los caracteres, se escribe que entre comillas simples, y solamente se les puede poner una letra, por poner la letra R. Ahora, yo voy a especificar que esta variable simplemente va a soportar tipo de datos char o carácter. Lógicamente le estoy pasando ese valor carácter, pero tengo que primero siempre se asigna el tipo de dato que va a soportar. La palabra char indica que la variable va a soportar tipo de dato entero. Digo, tipo de dato entero no, sino tipo de dato char, carácter, o sea, una letra. Porque si yo le cambiaría
ahí y lo pongo ahí y luego lo compilo y trato de ejecutarlo, me va a dar error porque esto ya no es una cadena, ya no es un carácter, es una cadena. Muy bien, y si yo quiero especificar qué tipo de dato me sea, o sea, sea cadena, sea un string, para eso sí sirve sirve el tipo de dato string. String. La voy a poner la C igual, y ahí sí ya puedo poner doble comillas, abro y cierro doble comillas y pongo hola mundo, lo que todo el mundo pone cuando está aprendiendo un lenguaje de programación. Listo. Entonces así ya son cadenas, letras y decimales y enteros. Son los tipos de datos más básicos que existen en Java y que necesitamos saberlos porque son los que a las finales son los tipos de datos que uno más termina usando. Listo, entonces son los tipos de datos. Ahora, cuando yo quiero mostrar el valor, cuando uno utiliza una variable, por ejemplo, yo uso la variable var x. Quiero mostrar quiero mostrar el valor que tiene esta variable, simplemente agarro el nombre, la variable y lo pongo, o lo uso, simplemente lo uso, y lo que se me va a mostrar lógicamente es el valor que guarda esa variable. Ya expliqué hace un momento qué es lo que es una variable, ¿no? Pongo Java, se compila y listo, me muestra 10 porque la variable var x guarda el valor 10. Bueno, esos son los tipos de datos. Son los tipos de datos que existen en Java y que es una variable. Ya expliqué los tipos de datos que existen: string, char, doble float, tipo de datos numéricos, y tipo de datos que tienen que ver con letras y cadenas. Y una variable, que es una variable es un contenedor, es algo que guarda un valor, ¿no? Por eso dije aquí b igual 15, entonces b va a guardar el valor de 45, 15 estoy empezando yo, 45, y así sucesivamente. Entonces, como dije hace un momento, al crear una variable es como nosotros cogiéramos un pedacito de la memoria RAM y le pusiéramos un nombre, o sea, le pusiéramos un nombre. Si yo, por ejemplo, la variable, estoy creando aquí la variable y, estoy agarrando un pedacito de la memoria RAM y ese pedacito le pongo el nombre y en ese sector pedacito que le he puesto el nombre y le estoy guardando el valor 15. Y aparte de eso también he especificado el tipo de dato que va a tener esta variable o que va a soportar esa variable, a la cual esa variable simplemente se le puede poner el tipo de dato que yo le especifico, nada más, no otro tipo de dato. Espero que me estén entendiendo un poquito, porque hasta yo mismo me lío en esto un poco. Bueno, así es. Bueno, espero que les haya podido ser de utilidad, lo hayan podido entender un poco más. Si tienen alguna duda, comentario, queja o lo que sea que no hayan podido entender algo, por favor lo dejan en los comentarios, que yo gustosamente lo responderé en cuanto pueda. Bueno, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, darle like, por favor, sobre todo si pueden compartirlo, me ayudaría mucho. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video, que ya hablaremos de unas cositas más avanzadas y les pasaré algunos videos más de algunos ejercicios en Java y para poder esto familiarizarse un poquito más. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video.